Llave que está dentro del cauce de un río. Tenemos un mapa, perdóneme que Sí. lo interrumpa, vamos a seguir hablando, pero tenemos un mapa que muestra Mirave desde las alturas. Y yo quisiera que usted hable sobre ese mapa para que la gente entienda cómo se ha situado esta población y por qué es que pasan estas cosas. Ahí está, si quitamos el banner por un momento, porque creo que justo está tapando, ahí está. Ahí podemos ver claramente cómo la localidad de Mirave está en la base de un río seco, de una quebrada seca. Pero si vemos hacia arriba, justamente por donde está la flechita del mouse, todos esos colores grises, medios blanquecinos, son depósitos de huaicos antiguos. Yo he caminado por esa zona, he estado hace ya varios años haciendo trabajo justamente de riesgo geológico por la zona y hemos podido identificar más de 70 depósitos de huaicos antiguos. Y eso significa que donde hubo un huaico, donde pasó por alguna vez un huaico, puede volver a pasar en cualquier momento, Ese ¿verdad? es el principio de continuidad geológica, es un hecho científico. No hay fenómeno que haya ocurrido en el pasado que no vuelva a ocurrir en el futuro. Entonces, y ese es justamente nuestro gran talón de Aquiles para la planificación territorial. Todos los fenómenos que han ocurrido en el pasado, absolutamente todos, terremotos, huaicos, deslizamientos, avalanchas, crecidas de ríos, van a volver a ocurrir en un futuro. Pero eso más que un talón de Aquiles, que es sinónimo de debilidad, debería ser una fortaleza. Si ya sabemos que va a volver a ocurrir, si la Tierra deja huellas de por dónde pasa, ¿por qué no pueden las autoridades sencillamente decirle y explicarle a la gente, acá no te puedes poner porque un día va a pasar y vas a perder un hijo? Es que las autoridades no solamente pueden, tienen el derecho y tienen la obligación de hacerlo. Las autoridades, tanto desde el punto de vista de gobierno mucho más alto como desde el gobierno distrital, que es el más pequeño, el más en contacto con la población, tienen la potestad inclusive de guiar a la población mediante charlas, mediante capacitaciones, a que entiendan este riesgo, y luego, lo acepten y luego produzcan la reubicación. La reubicación que tiene que llegar a ser obligatoria. La reubicación es obligatoria con capacidad de denuncia penal para aquel que no quiera reubicarse se oponga a una reubicación. Esto es interesante porque vamos a pasar ahorita al mapa de Aplao, pero quería contarles al público que, por ejemplo, en lugares, en otros países, en Estados Unidos, ahora se ha producido un vórtice polar. Sí. Y se penaliza a la gente que se atreve a salir a la calle, es decir, porque pone en riesgo su propia vida y la vida también de los que van a tener que salir a ayudarlo. Entonces, sí existen formas de decir esto no se hace y si tú lo haces se penaliza. Vamos a ver el mapa de Aplao y vamos a ver si el experto nos puede explicar si lo que ha pasado allí es igual o similar a lo de Mirave. Podemos ver que es exactamente la misma figura, hasta los mismos colores, las mismas manchas grises, las mismas manchas blancas que no son otra cosa que depósitos de huaicos antiguos. Si haríamos un ranking de las ciudades o centros poblados más peligrosos en el Perú, el primero sería Mirave, el segundo sería Aplao, el tercero sería Chosica, Chaclacayo, y el tercero sería Taica en Cusco. Son los más peligrosos. Afortunadamente, el último no se ha visto afectado, pero todos los anteriores sí. Pero el último no se ha visto afectado hasta ahora. Según las evidencias que usted nos presenta, se va a ver afectado en algún momento. Fue afectado el 2010, fue afectado el 2015, el 2004, el 2007. Es un récord de afectación geológica enorme. Que, sin embargo, no ha logrado que las personas decidan cambiarse. ¿Cuál es la situación de Moquegua en el mapa? Vamos a ver. Este puente que se ha caído, no debería haber, una cosa es que el poblado no se asiente, pero si el Estado pone un puente, ¿no se supone que los ingenieros debieron estudiar la resistencia que tenían que tener las columnas, el ancho del cauce? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Que para determinar la longitud de un puente, se tiene que hacer un estudio del río sobre el cual va el puente, con una palabrita bien interesante que se llama periodos de retorno. Entonces, un puente, como es una estructura vital para la conexión de un país, se tiene que hacer con estudios de retorno de 500 de 1000 años. Quiere decir que ese puente tiene que soportar la lluvia más fuerte en 1000 años. Quiere decir que el río tiene que tener una crecida que posiblemente nunca la hayamos visto. El puente Montalvo debería medir más de 320 metros y medía 40. Eso es, lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Eso significa que en los estudios de ingeniería se ha cometido un grave error. Se ha cometido un grave error, como muchísimos puentes, como muchísimas obras. ¿Hay otros puentes en nuestro país que están en la misma situación? Hay muchísimos, lo pudimos ver durante el Niño Costero, lo pudimos ver que los puentes que inclusive que se reconstruyeron después del Niño Costero el 97, 98, igual colapsaron.
¿no? ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta esta toma en cuenta, máxima, digamos, de riesgo. Exactamente, no se toma en cuenta los estudios geológicos o los estudios de caudales y de crecida de los ríos para hacer la planificación, porque generalmente un puente más grande es un puente más caro. ¿Cuántos expertos como usted en ciencias de la tierra y en este tipo de fenómenos participan en lo que es la tarea estatal de ver estas cosas? Sorprendentemente somos muchos. Hay toda una institución del Estado, que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, que hace planes de inventario de riesgos. ¿Qué pasa? ¿No les hacen caso? Exactamente. Estos, el INGEMET, el Instituto Geofísico, la Autoridad Nacional del Agua, el mismo CENEPRED, que tanto se está hablando últimamente, hacen informes, pero ellos no tienen capacidad de acción. Entonces, estos informes se derivan, ¿no?, a las autoridades, y ahí es donde se rompe el link de la cadena. Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya explicado esto. A una advertencia a usted muy importante, que es otra ciudad que está en riesgo. Nosotros le vamos a pedir que después nos dé la lista de todas las otras ciudades que pueden estar en riesgo para poder elaborar un informe y contribuir así a que no pasen estas cosas. Pero lo vamos a invitar a usted y a nuestro público a ver cómo están pasando cosas muy dramáticas con el clima, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Vea la nota de Luis Miranda. El 2019 empezó con fenómenos climáticos que han puesto de cabeza a varias grandes ciudades del mundo. Hace 2 semanas se registró en La Habana un extraño tornado que nunca se había visto. Un tornado se diferencia de un huracán porque no siempre trae lluvia y se produce sobre tierra. Este causó destrozos impensables y un saldo de 3 muertos y al menos 172 heridos. Esta semana en Río de Janeiro las lluvias tornaron la ciudad en un lugar peligroso. Hay varias cosas que han estado ocurriendo. Por ejemplo, en Australia están en una ola de calor muy intensa, sobre todo en la parte este. Están soportando temperaturas por encima de los 40 grados, eso es algo interesante que se está viendo ahora. Y hace poco, bueno, al finalizar el mes de enero tuvimos un registro de un tornado en La Habana, ¿no? Ha causado muchos destrozos. Un tornado de grado 4, hasta lo que yo tengo registrado. Eso es algo que yo no he visto y no tengo conocimiento. En Estados Unidos, el llamado vórtice polar, es decir, el viento que escapa del Polo Norte por razones que aún se desconocen, ha hecho que las temperaturas bajen hasta la increíble cifra de 50 grados bajo cero. Es decir, en ciudades como Chicago hizo más frío que en el Monte Everest y en la Antártida. Se llegó a pronosticar que hasta un 75% de la población norteamericana padecería temperaturas inferiores a 0 grados. El vórtice polar es una circulación, digamos, en la estratosfera, en la parte alta de la atmósfera, que delimita la zona donde va a estar el aire frío, que es básicamente la zona polar. Existe en el hemisferio norte y también existe en el hemisferio sur. Cuando este vórtice se debilita, deja escapar el aire frío o súper frío que está en los polos y los lleva a latitudes más al sur, a latitudes donde debería ser la temperatura más caliente. Y esto es lo que ha ocurrido y por eso hemos tenido registros de menos 45 grados y menos 50 grados en varias regiones de Estados Unidos. Las imágenes registradas son impresionantes. Los alimentos se congelaban como piedra. Una mujer hizo viral su cabello congelado con solo exponerlo al viento. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos advirtió que con estas temperaturas la piel humana podría congelarse en tan solo 10 minutos. A semejantes temperaturas, el agua hirviendo se convierte en nieve en segundos. En algunos estados de ese país se pidió a la gente que no converse en la calle ni aspire el aire de golpe. La BBC reveló que según estudios hechos en Reino Unido, por cada grado que cae la temperatura por debajo de los 18 grados bajo cero, aumentan las muertes relacionadas con el clima en 1.5%. Y no se trata de gripes, sino de infartos y derrames cerebrales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó el Twitter para poner en duda el llamado calentamiento global. Pero los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos publicaron una información que fue interpretada como una respuesta al mandatario. Según los hombres de ciencia, el planeta sigue su marcha rumbo al calentamiento y los eventos climáticos que están ocurriendo en Estados Unidos se deben al llamado vórtice polar, que es solo una alteración local en la que, como ya dijimos, los vientos del Polo Norte escapan hacia el sur.
y que el planeta se está calentando es una verdad que la sufre el Perú. Una de las mayores evidencias es que se han producido 2 niños costeros con apenas 2 años de distancia, el 2017 y el que venimos experimentando este 2019. Un niño costero anterior a estos dos no se producía desde los años 20 del siglo pasado. En realidad esto es muy extraño. Una de las primeras ciudades afectadas fue Barranca, que esta semana soportó nada menos que una tormenta con rayos y truenos. En Barranca lo que se vio fue una lluvia bastante continua y sobre todo con descargas eléctricas. Se ha visto un montón de videos que muestran rayos directamente sobre las ciudades y en una ciudad totalmente litoral, de hecho puerto, ¿no? La cual sí puede estar asociada a este calentamiento del mar que estamos teniendo asociado al Niño costero. Lima ya no soporta más el calor, pero podríamos sufrir temperaturas más elevadas durante febrero y marzo. El más alto registro de calor se produjo en marzo del 2017, cuando los termómetros del aeropuerto Jorge Chávez reportaron 33.4 grados. Se viene peor. Con el calor llegan las lluvias intensas. Hace pocos días Tacna sufrió la caída de huaicos que dejaron 3.000 damnificados. Y a pesar que el Senami había informado que esta semana las lluvias serían más intensas sobre Moquegua, Arequipa y Tacna, poblaciones como Mirave y Aplao no se imaginaron semejante desastre a pesar de las advertencias. El poblado ahora último en Tacna que ha sido afectado estaba dentro del cauce de un río seco, pero si nos ponemos a pensar, inclusive a analizar las condiciones de esa zona, ese pueblo está sobre depósitos de huaicos antiguos y fue afectado en el pasado, a tal punto que tuvieron un plan de reubicación el cual se sometió a consulta popular y fue rechazado. Fue el mismo pueblo que dijo, no queremos ser reubicados. Los más de 2.000 millones de soles que destinó el Estado en los años pasados en labores de prevención van quedando cortos si de lo que se trata es de replantear todas las ciudades expuestas a desastres debido a la nula planificación de los municipios. Necesitamos 2 niveles de respuesta. El primer nivel de respuesta tiene que ser ciudadano. Nosotros como ciudadanos no tenemos que permitir que nuestras ciudades crezcan hacia las zonas de riesgo. En Arequipa hay muchos de los anillos de expansión urbano se dirigen directamente hacia el volcán El Misti. Ahora el volcán El Misti está durmiendo, no representa ningún peligro. Pero cuando entre en un proceso de reactivación, esa zona va a ser de un altísimo riesgo. De la misma manera, si estamos viendo que se está lotizando o hay una invasión dentro de una quebrada, dentro del cauce de un río seco o un río estacional, no hay que permitirlo. Y el segundo paso ya tiene que ser una mano política un poco dura, y ahí es donde generalmente las municipalidades distritales tienen que tener planes de ordenamiento urbano y de uso territorial bien claros. Las zonas de riesgo no se puede vivir adentro. Bastan lluvias de 10 milímetros para provocar desastres en la costa. Pero esta intensidad se queda corta frente a los 258.5 milímetros caídos en Piura hace 2 años. De hecho, fue una de las mayores precipitaciones registradas en la costa. Si no pensamos en el cambio climático con seriedad, podríamos estar lamentando desastres mayores. En este momento tenemos el mar frente a nuestra costa hasta 2 o 3 grados sobre los valores normales, y esto está produciendo mayor contenido de humedad en la atmósfera, y en los próximos días y semanas esperamos ya precipitaciones moderadas en la costa norte. Si bien el niño costero que estamos experimentando aún es débil, ya está provocando estragos con el tema del calor. Hay zonas de Lima donde la sensación térmica, es decir, la mezcla de calor y humedad, llega a 35 grados. Una respuesta inteligente sería sembrar masivamente árboles en la mayoría de calles principales. Estos regulan la temperatura y crean sombra. Mientras tanto, no queda más que encontrar alivio de la manera que mejor podamos. Pero el calor es lo menos grave que podría traer este niño costero.